La disciplina. Segunda parte. La sangre quiere a veces circular salvajemente. El corazón martillar con ardor. Los pulmones lanzar gritos de alegría, los músculos agitarse, la simiente ser prodigada, y en quien, con su intelecto, de modo permanente retiene esta voluntad vital y se le opone, los órganos de su cuerpo acaban por encabritarse contra él. Espantosa es la venganza que el cuerpo de Calvino tomó de su domador. Para mostrar su existencia al asceta que los trataba como si no existieran, sus nervios inventaron infatigables tormentos contra su déspota, y acaso pocos hombres espirituales hayan sufrido jamás tanto como Calvino, durante toda su vida, bajo la sedición de su constitución orgánica. Un achaque sucede al otro en serie ininterrumpida. Casi cada carta de Calvino anuncia un nuevo y pérfido ataque de una nueva sorprendente enfermedad. Ya son jaquecas y lo obligan a permanecer en el lecho durante días enteros. Ya otra vez dolores de estómago, dolores de cabeza, hemorroides, cólicos, enfriamientos, ataques de nervios y hemorragias, litiasis biliar y carbunco. Ya fiebres intermitentes, ya escalofríos, reumatismo y dolores a la vejiga. Constantemente tienen los médicos que vigilar su persona, pues no hay órgano alguno, en este cuerpo delicado y quebradizo, que no le envíe maliciosamente sufrimiento y desorden. Y balbuceando escribe cierta vez Calvino: mi salud es análoga a una muerte constante. Pero este hombre eligió como lema la frase, per mediam desperationem prorrumpere convenit, irrumpir con acrecida fuerza de lo profundo de la desesperación. La demoníaca energía espiritual de este hombre no se deja arrebatar ni una única hora de trabajo. Permanentemente perturbado por su cuerpo, siempre vuelve a oponerle Calvino la sobrevoluntad del espíritu. Si durante la fiebre no es capaz de arrastrarse hasta el púlpito, se hace llevar a la iglesia en una litera para predicar en ella. Si tiene que dejar de asistir a las sesiones del consejo, las personas del municipio se reúnen en su casa para deliberar. Si yace en el lecho temblando de fiebre, cargado con 4 o 5 mantas de abrigo, el helado cuerpo sacudido de escalofríos, se sientan junto a él 2 o 3 famuli a quienes dicta alternativamente. Si se traslada a pasar el día a la inmediata casa de campo de un amigo, para respirar allí el aire libre, le acompañan los secretarios en el coche, y apenas allí llegado los mensajeros van y vienen a galope a la ciudad. Y otra vez empuña la pluma, otra vez comienza el trabajo. Imposible es imaginarse a Calvino sino en actividad. Este demonio de la diligencia trabajó realmente sin descanso alguno durante todo el tiempo de su vida. Todavía duermen las casas, todavía no ha despertado la mañana, y ya está encendida en las ruedes chanoines la lámpara colgante sobre su mesa de trabajo, y otra vez hasta medianoche, cuando hace ya mucho tiempo que todo el mundo se ha ido a reposar, vuelve siempre a brillar la misma eterna luz en su ventana. Es incomprensible la labor que rendía su perseverancia, podría creerse que trabajaba al mismo tiempo con 4 o 5 cerebros. Pues en realidad este enfermo permanente realizó al mismo tiempo los trabajos diversos de 4 o 5 profesiones. El cargo que en realidad le había sido asignado de pastor de la iglesia de San Pedro, solo es un empleo entre los muchos empleos que sucesivamente va asumiendo su histérico afán de poder, y aunque los sermones que pronunció en esa iglesia llenan ya, ellos solos, todo un armario de volúmenes impresos, y había un copista que ganaba su vida únicamente con copiarlos, esta predicación no constituye más que una pequeña parte de su obra total. Como presidente del consistorio que sin él no adoptaba resolución alguna, como autor de innumerables libros teológicos y polémicos, como traductor de la Biblia, como creador de la universidad e iniciador del seminario de teología, como permanente consejero del Consejo de la ciudad, como general político de la Guerra de la Fe, como supremo diplomático y organizador del protestantismo, ministro de la Santa Palabra, gobierna y dirige, en propia persona, todos los ministerios de su Estado teocrático. Vigila los informes de los pastores de Francia, Escocia, Inglaterra y Holanda, dirige la propaganda extranjera, crea por medio de impresores y buhoneros un servicio secreto, que se extiende sobre todos los países. Discute con los otros jefes protestantes, negocia con los príncipes y diplomáticos. Diariamente casi a cada hora le llegan visitas del extranjero. Ningún estudiante, ningún teólogo joven, pasa de viaje por Ginebra sin pedirle consejo o rendirle su reverencia. Su vivienda es como una casa de postas y un permanente centro de información de todos los asuntos de Estado y particulares. Suspirando escribe una vez que no puede acordarse de haber dispuesto, durante 2 horas seguidas, del tiempo que necesita para su cargo, sin haber sido perturbado. De los países más remotos, de Hungría y de Polonia, le llegan a diario cartas de sus gentes de confianza. Pero al mismo tiempo lo solicita también la cura de almas, el aconsejar personalmente a las innumerables personas que se dirigen a él buscando auxilio.
Ya es un emigrante que quiere establecerse allí y traer a su familia. Calvino junta dinero, le busca alojamiento y medios de vivir. Aquí se trata de uno que quiere casarse, allí de otro que quiere disolver su matrimonio. Ambos caminos llevan hacia Calvino, pues ningún acto eclesiástico se realiza en Ginebra sin su aprobación y su consejo. Pero si este goce autocrático se limitara solo a su propio imperio, a los asuntos eclesiásticos. Mas para un Calvino no hay ningún límite a su poder, pues como teócrata quiere saber que todo lo terreno está sometido a lo divino y espiritual. Pesadamente asienta su dura mano sobre todos los asuntos de la ciudad. Apenas hay día en el que en los protocolos del Consejo no se encuentre esta observación: acerca de esto, hay que preguntar a Maitre Calvin. De nada prescinde, nada deja de vigilar esta mirada permanentemente despierta, y habría que admirar como un milagro este cerebro sin cesar activo, si tal ascetismo del espíritu no significara al mismo tiempo un peligro inmenso. Pues quien de modo tan completo aniquila en su persona todo goce de la vida, cosa que en él se realiza por libre voluntad, quiere hacer de este aniquilamiento la luz y norma para el vivir de los otros e intenta forzar de modo contranatural a su prójimo a lo que en él mismo es cosa natural. Siempre, por ejemplo Robespierre, el asceta es el tipo más peligroso de déspota. Quien no vive por sí mismo plena y alegremente en lo humano, quien no tiene nada que perdonarse a sí propio, no será nunca indulgente con los demás hombres. Pero la disciplina y una despiadada severidad son los auténticos fundamentos del edificio doctrinal calvinista. Según la concepción de Calvino, en modo alguno tiene derecho el hombre a ir por nuestro mundo con mirada sinceramente elevada y con clara conciencia, sino que tiene que perseverar permanentemente en el temor del Señor, aplastado en un humillante sentimiento de agobio por su irremediable insuficiencia. Desde su comienzo la puritana moral de Calvino establece el concepto de que el alegre e ingenuo goce es igual al pecado, y todo lo que presta una forma ornada y ardiente a nuestra existencia terrena, todo lo que quiere poner en tensión, elevar, redimir y levantar dichosamente nuestra alma, en primer término, por lo tanto, la sensualidad, es prohibido como algo vano y enojosamente superfluo. Hasta en el imperio religioso, que desde toda la eternidad vino siempre unido a lo místico y a las artes culturales, imprime Calvino su propia objetividad ideológica. Sin excepción deja a un lado en la Iglesia y los ritos todo lo que entretenga a los sentidos, lo que puede ablandar la sensibilidad y acallar vagamente la conciencia, pues no con un alma excitada por el arte debe acercarse a lo divino el verdadero creyente, no envuelto en dulces vapores de incienso, no fascinado por la música ni seducido por la belleza de pinturas y esculturas, en apariencia devotas, pero en realidad pecaminosas. Solo en la claridad está la verdad. La certidumbre solo en la inteligible palabra de Dios. Fuera pues de la Iglesia todas las idolatrías, de cuadros y de estatuas. Fuera los polícromos ornamentos, fuera los libros de misa y los tabernáculos de la mesa del Señor. Dios no necesita ningún esplendor. Fuera todas las disolutas embriagueces del alma. Fuera la música, fuera los sones del órgano durante el oficio divino. Hasta las campanas de las iglesias tienen desde entonces en Ginebra que guardar silencio. Al auténtico creyente no debe serle recordado su deber por un muerto bronce. La piedad no se conserva con exterioridades, ni con sacrificios y gastos, solo con obediencia interna. Fuera pues las altas dignidades y todas las ceremonias de la Iglesia, fuera todos los símbolos y ritos, que desaparezcan de una vez todas las solemnidades y fiestas. De una sola plumada borra Calvino los días de fiesta del calendario. Exceptuando las fiestas de Pascua y Navidades, celebradas ya en las catacumbas romanas, son suprimidos todos los días de los santos, prohibidos los usos de antiguo familiares. El Dios de Calvino no quiere ser celebrado y ni siquiera ser amado, sino solo ser siempre temido. Es engreimiento el que el ser humano intente abrirse paso hasta él con éxtasis y exaltación, en lugar de servirle desde lejos con un decoroso temor. Pues este es el más profundo sentido del cambio de valores calvinista. Para levantar lo más alto posible lo divino sobre el mundo, rebaja Calvino lo terreno hasta un punto inconmensurablemente profundo. Para proporcionar a la idea de Dios la más perfecta dignidad, descalifica y degrada la idea del hombre. Jamás este reformador misantrópico fue capaz de ver en la humanidad algo más que un atajo de pecadores sin salvación ni disciplina, y con una crueldad y espanto monacales, sintió enojo durante toda su vida contra las mil deliciosas e inagotables fuentes de donde se derrama el placer en nuestro mundo. Qué incomprensible decreto de Dios, vuelve siempre a balbucear Calvino, el haber creado a sus criaturas con tantas imperfecciones e inmoralidad, inclinadas al vicio de modo permanente, incapaces de reconocer lo divino, impacientes de perderse en el pecado. Apodérase de él un escalofrío cada vez que contempla a su prójimo, y acaso jamás un gran fundador religioso haya rebajado en su dignidad a los hombres de modo tan profundo y despiadado.
Llámalos, bestia indomable y feroz, y un pedazo de basura, aún más enojado, y literalmente escribe en su Institution chrétienne. Si se considera al hombre únicamente según sus dones naturales, no se encuentra en él, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, ni la menor huella de bondad. Todo lo que hay en él que aún pueda ser un poco digno de alabanza procede de la bondad de Dios. Toda nuestra justicia es injusticia, nuestros méritos basura, nuestra fama vergüenza. Y las mejores cosas que se originan de nosotros, están siempre inficionadas y llenas de vicios por la impureza de la carne y mezcladas con suciedad. Quien en sentido filosófico considera al hombre como tal fracasada y malograda hechura de Dios, es natural que como teólogo y político no conceda jamás que Dios haya otorgado a tal monstruo ni la más mínima especie de libertad o de independencia. Despiadadamente por lo tanto tiene que ser gobernada y administrada una criatura tan corrompida y dañada por su concupiscencia vital, pues si se abandona al hombre a sí mismo, su alma solo es capaz de lo malo. De una vez para siempre tiene que serle roto el espinazo a la pretensión del hijo de Adán, de poseer alguna especie de derecho a establecer sus relaciones con Dios y con el mundo terreno conforme a su personalidad, y cuanto más duramente se le quebrante su propia voluntad, cuanto más se subordine y castigue al hombre, tanto mejor para él. En ningún caso libertad alguna, pues el hombre siempre ha de emplearla para el mal. Solo rebajarlo con violencia ante la magnitud de Dios. Solo desengañarlo de su engreimiento e intimidarlo, hasta que sin contradicción venga a incluirse en el rebaño, piadoso y obediente, hasta que todo lo extraordinario se haya disuelto sin dejar huella en el orden general, el individuo en la masa. Para esta draconiana desposesión de la personalidad, para este vandálico saqueo del individuo en favor de la comunidad, establece Calvino un método especial, la célebre disciplina, la disciplina eclesiástica. Y apenas nunca hasta nuestros días fue impuesta a la humanidad una rienda más dura para su refrenamiento. Desde el primer instante, este organizador genial encierra a su rebaño, a su comunidad, dentro de un redil de alambres de espino, las llamadas ordenanzas.